Cuando comes por emociones, por aburrimiento, porque estás procrastinando, por tristeza, por soledad, porque buscas alivio o confort, la comida crees que es el problema, pero en realidad está siendo la solución a tu problema. Si buscas confort, esa búsqueda de confort no es mala y hay que validarla. Necesito confort. Y la comida me da este confort. Entonces, no hay que sentirse mal porque estés buscando ese alivio, porque realmente lo necesitas y hay que validar cómo te sientes en ese momento. Pero después de esa ingesta es cuando nos tenemos que parar a pensar y decir, vale, mi búsqueda de confort es válida, sí. ¿Hay otras formas en las que pueda lograr ese confort? O por ejemplo, estás comiendo y ya te sientes saciada, pero sigues queriendo comer o no te quieres levantar aún de la mesa. O te vas a la habitación y vuelves a la cocina a picotear. O no te quieres levantar realmente y quieres tomar un postre. En esos momentos, lo habitual es querer luchar contra eso y decir, no, tengo que frenar la ingesta ya porque esto está mal. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es pararnos a pensar un segundo y decir, vale, ¿por qué quiero seguir comiendo? En lugar de luchar contra eso a través de fuerza de voluntad, de forzar no seguir comiendo, pregúntate por qué lo estás haciendo. ¿Qué tienes que hacer después de levantarte de la mesa? ¿Tienes que ponerte a trabajar en algo que no te apetece? ¿Tienes que estar a solas con una emoción que te resulta incómoda? ¿Tienes que recordar algo que no te apetece? ¿Te cuesta estar contigo misma? ¿Estás procrastinando? Ya sea por la búsqueda de confort, de la que hablábamos antes, o por esta incomodidad de hacer una tarea, la comida está cumpliendo una función. Y en lugar de luchar contra eso y obligarte, tienes que ver qué función está cumpliendo y cómo puedes satisfacer eso con otra vía. Por ejemplo, si necesitas confort, podría ser muy reconfortante una ducha caliente. Podría ser reconfortante descanso, una infusión, llamar a alguien, escribir si no tienes en el momento con quién hablar, buscar una forma de soltar esa emoción y de encontrar algo que te reconforte, algo que te produzca esa misma calidez, incluso pueden ser olores. Y eso hay que buscarlo. Hay que probar diferentes cosas hasta encontrar una que nos resulte reconfortante. Entonces, cuando estemos en esa misma situación, vamos a por esa nueva herramienta de nuestro kit emocional. Y debemos trabajar en tener un kit emocional. Y cuando vas a por esa nueva herramienta, de repente la practicas una vez y la practicas otra vez y la practicas otra. Y te acostumbras a tener otras formas con las que encontrar ese confort. Entonces te vas a dar cuenta de que la comida se desplaza un poco. Y lo mismo con la búsqueda procrastinar o utilizar la comida como refuerzo positivo. Es muy típico en el trabajo, cuando estás estudiando, cuando tienes que hacer algo incómodo. No es que picotes porque tengas hambre, es que esa tarea es incómoda y necesitas algo que la haga más llevadera. Según vayas incorporando esas herramientas, esos refuerzos positivos, esas formas de confort, la comida de forma automática se va a ir desplazando porque le estás enviando un mensaje a tu subconsciente que es, tengo otras formas de lidiar con esto y necesita pruebas de ello. No puedes forzarte a algo que no te sale de forma natural. Aunque tú quieras hacerlo, en esos momentos no eres racional, eres emocional. Por eso estás comiendo de forma emocional. Entonces tienes que hacer algo que tu subconsciente tenga interiorizado. Y le tienes que dar primero pruebas de ello, forzándote a hacer esa tarea que es alternativa a la comida. Y así es como vas construyendo un nuevo patrón. Y así es como vamos reduciendo ese comer emocional, pero no puede ser obligándote, no puede ser por fuerza, no puede ser por un arrebato momentáneo, ni puede ser a base de forzarte a hacer algo que no quieres, porque no podemos estar toda la vida obligándonos a hacer algo, no podemos estar toda la vida utilizando la fuerza de voluntad. Entonces tenemos que encontrar esas herramientas y enviarle ese mensaje con pruebas reales, ese mensaje al subconsciente de que tenemos otras formas de lidiar con esa incomodidad o con ese dolor. Y algunos ejemplos de refuerzos positivos, pues puede ser la música. La música libera dopamina, libera endorfinas, nos hace sentir bien. Y es una buena forma de tener un refuerzo positivo cuando no queremos hacer algo. Otra forma de lidiar con esa incomodidad es simplemente evitarla. Porque muchas veces esa incomodidad es más imaginada que otra cosa.
Y muchas veces es previa a la tarea, ni siquiera se mantiene cuando la estamos realizando. Por ejemplo, ponemos el ejemplo del ejercicio. Antes de hacer ejercicio es cuanto más incomodidad sentimos, porque una vez que nos ponemos la ropa vamos cambiando el chip y una vez que llegamos al gimnasio ya nos sentimos diferentes, vemos a la gente, eso nos puede llegar a motivar. Y cuando estamos a mitad del entrenamiento, nuestras emociones ya no son las mismas que teníamos antes. Entonces no tenemos que fiarnos de nuestro estado emocional previo a una tarea, porque nunca va a ser tan mala como la imaginamos. Igual que limpiar. Piensas, tengo que limpiar, no me apetece nada. Me apetece descansar o ver una serie o comer. Pues en lugar de hacer eso, simplemente te pones a hacer la tarea sin pensar y según vayas avanzando y veas que tienes un poquito hecho, tus emociones ya van a ir cambiando. Y cuanto más te acerques a la mitad o al final de la tarea, más contento te vas a sentir. Y si no haces la tarea, si procrastinas, esa incomodidad, ese malestar, esa culpa, va a hacer que tengas más tendencia a comer, porque muchas veces comemos para aliviar esa culpa. Y si hemos comido para aliviar culpa, vamos a sentir malestar por haber hecho eso. Primero, por procrastinar. Segundo, por haber negado una emoción o por no haberla escuchado, que las emociones son información. Y después, por la culpa de haber comido, eso puede hacer que queramos volver a comer para aliviar esa culpa. Porque cuando comemos estamos medio adormecidos, estamos sintiendo dopamina y en ese momento eso nos hace sentir bien. Por eso luego nos sentimos mal por haber comido y necesitamos volver a comer, para no lidiar con el sentimiento de culpa aparte del sentimiento negativo que teníamos antes. Si comes de forma emocional no significa que no tengas fuerza de voluntad, ni que no tengas disciplina. Porque si alguna vez hiciste algo que no querías o te forzaste a hacer algo que no te apetecía, entonces sí que tienes esa disciplina. Obviamente se puede entrenar para tener más disciplina, pero probablemente ya la tengas, o si alguna vez hiciste dieta y la aguantaste. Entonces, no se trata de eso. La comida es tu sistema de regulación emocional, porque aprendiste a regularte de esa forma. Igual que algunas personas aprenden a regularse con la evasión, con el exceso de trabajo. Hay muchas formas en las que nos podemos evadir. Pero no hay que pensar que vas a cambiar eso forzándolo. No se trata de forzar nada. Se trata de desplazar la comida de esas situaciones. Buscar alternativas a eso. Porque al final sanar la relación con la comida y lograr esa libertad alimentaria se trata de llenar espacios que ahora está ocupando la comida. Y cuantos más espacios llenemos, la comida es nuestro regulador emocional, es nuestro entretenimiento, es nuestro refuerzo positivo, pues encontrar alternativas y la comida sola se va a ir desplazando. Así es como vas a poder levantarte de la mesa sin seguir comiendo, frenar cuando estés en un punto cómodo de saciedad y no ir a la nevera a las 2 de la mañana o después de haber cenado. Y si esto lo combinas, por supuesto, porque también está la fisiología. Si estás en un estado de hambre, si estás en una dieta, obviamente vas a estar pensando más en comida. Eso es algo que el cerebro hace por supervivencia. Pero si estás correctamente nutrida, si has comido suficiente durante el día y si has comido suficiente en tus comidas y luego sigues teniendo hambre, entonces es un momento para pararse y reflexionar. ¿Qué estás intentando evitar? Decir, vale, esto que estoy haciendo es incómodo. Me incomoda trabajar ahora en esto, me incomoda ahora tener que estudiar, me incomoda tener que limpiar la casa. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque cumple una función. Porque pensar así nos quita de la posición de víctima, de tenemos que hacer algo. En realidad no tienes que estudiar, no tienes que trabajar en eso, no tienes que limpiar la casa, pero prefieres tener la casa limpia, porque eso te hace sentir bien. Prefieres tener esa conversación incómoda, porque sabes que va a traer algo positivo. Prefieres ir al gimnasio porque sabes que es bueno para ti, que te va a hacer sentir bien. Entonces, cuando te sientas incómoda, di, vale, podría no hacerlo, podría no hacer esta tarea, pero elijo hacerla porque tiene esas consecuencias. Es decir, estoy eligiendo, estoy ejerciendo mi libre albedrío para conseguir algo mejor en un futuro. Y de repente ya no te vas a sentir tan incómoda, porque te das cuenta de que es algo que quieres hacer. Y por supuesto esto es algo que viene con la práctica. No puedes dejar de comer emocional un día y tampoco puedes obligarte a hacerlo en el momento del atracón. Un atracón o una ingesta emocional
no deseada, no como el placer, que es una ingesta emocional que puede ser deseada y controlada, pero una ingesta emocional no deseada, una sobreingesta, un atracón, no es algo que se frena, es algo que se tiene que evitar llegar a esa situación. El momento después de esa ingesta no deseada o de ese atracón es cuando tienes que analizar por qué lo hice, o al día siguiente, cuando estés tranquila. Pero en el momento del impulso no puedes parar, porque ya llegaste a ese punto delicado. Entonces, el objetivo es que después de ese atracón es cuando pienses, vale, ¿por qué lo hice? ¿Qué me faltaba? ¿Qué tarea evité? ¿Qué conversación evité? ¿Qué emoción evité? Y analizar eso, analizar cómo te sientes, es lo que va a hacer que puedas encontrar alternativas para la próxima vez no hacerlo. O no llegar a ese punto. Y por supuesto, a lo largo del proceso vas a tener momentos en los que sigas teniendo atracones que no son recaídas, son progresiones. En realidad, cada vez que tú sigues comiendo de forma emocional, si hubo alguna forma de control, por ejemplo, analizaste la situación después del atracón, o paraste la ingesta 5 minutos antes, o hiciste una pausa, ¿no? O probaste hablar con una persona, escribir, dar un paseo y al final acabaste comiendo igualmente, pero probaste algo antes. Esos son pequeñas progresiones a sanar tu relación con la comida, porque no vas a encontrar la solución de la noche a la mañana, porque también es hábito y el hábito cuesta cambiarlo. Cada vez que hagas algo diferente o que controles un poquito más, si antes de darte un atracón pausaste 5 minutos, eso ya es un avance y es importante que lo apuntes, porque también el cerebro responde mejor a los avances y cuando vea que hay cosas que están mejorando, eso te va a dar una motivación para hacerlo mejor la siguiente vez. Apunta todas esas cosas que hiciste previas al atracón, cómo controlaste esa ingesta, qué otras herramientas incluiste en tu kit. Un buen ejercicio es hacer una lista para la próxima vez. Eso ya es prevenir un atracón. Si vuelve a pasarme esta situación, ¿qué voy a hacer? Apúntalo ya, hoy mismo, para prepararte para la próxima vez. Voy a escribir cómo me siento. Tengo que hablar con una persona pero no soy capaz, pues voy a escribir lo que le diría. Escríbelo. Vete a dar un paseo de 20 minutos y dite, vale, voy a comer, pero aún así voy a dar un paseo de 20 minutos para trabajar en el control de impulsos. Voy a hacer una llamada a alguien de confianza. Voy a darme una ducha caliente y voy a tomarme una infusión que me guste. E invierte en esas herramientas. En tu kit emocional tienes que invertir. Si hay algo que te genera muchísimo bienestar, como unas velas aromáticas, un poco de incienso y una infusión, invierte dinero. Porque además si inviertes vas a darle más valor y va a haber más posibilidades de que lo utilices. Si quieres superar el comer emocional, recuerda que para tu cerebro la comida es la solución, no el problema. Es la solución que encontró para regularse. Es tu herramienta de regulación. Y la solución no va a ser forzar eso, porque siempre vas a necesitar un salvavidas. No puedes dejar a tu sistema nervioso sin protección. Porque si la comida es tu forma de protección y es a lo que acudes cuando estás mal, si dejas en vacío eso, si intentas no tener la comida, tu cerebro va a pensar, entonces, ¿qué me das? ¿Qué tengo para reconfortarme? ¿Qué tengo para aguantar esta incomodidad? ¿Qué tengo para aguantar, para soportar este dolor? No puedes dejarlo en el vacío, necesitas algo que lo sustituya, necesitas un salvavidas, algo que te haga sentir protegida para que cuando quieras renunciar a la comida, cuando quieras sentir ese confort, mejor dicho, puedas acudir a eso y tu sistema nervioso esté calmado, no esté en un estado de estrés. No puedes quitar algo y dejar un vacío, tienes que sustituirlo. Tienes que dar otra solución, ir incorporando soluciones progresivamente para tener esa calma. Y de forma natural la comida va a ir desplazándose de tu vida. O al menos, obviamente no de toda tu vida, pero va a ir desplazándote de esos aspectos de tu vida que no quieres que esté la comida. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Dejo en la caja de información enlaces a mis libros, Cómo superar el trastorno por atracón, que también habla mucho del comer emocional, y otros libros de interés. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.